Experimento factorial A por B ANOVA de dos factores o ANOVA de dos direcciones. En un análisis de varianza en dos direcciones se considera una segunda variable de tratamiento. La segunda variable de tratamiento se denomina la variable de bloqueo. La ventaja de considerar otros factores reside en que se puede reducir la varianza del error. Veamos el siguiente ejemplo. Dice, una empresa de transportes realiza una ampliación de autobuses desde un punto de la ciudad hasta el centro de la ciudad. Hay 4 rutas, la ruta A, B, C y D. Se sabe que la empresa realizó varios recorridos de prueba para determinar si existe diferencia entre los tiempos utilizados al recorrer las 4 rutas. Como hay un gran número de conductores, la prueba se realizó de manera que cada uno de los conductores recorriera cada una de las 4 rutas. A continuación se muestran los tiempos del recorrido en minutos de cada combinación conductor-ruta. Ahí tenemos el cuadrito. Entonces, a nivel de significancia de 0.05, existirá alguna diferencia en el tiempo promedio de viaje en las 4 rutas y los 5 conductores elegidos aleatoriamente. En realidad, aquí la prueba es de dos direcciones, se dice. Es como si fuese un ANOVA en este sentido y es como si fuese un ANOVA en este sentido. Por eso se le dice dos direcciones. Pero de ambos se saca, también, ojo, se sacan dos conclusiones, ¿no? Uno para las filas y uno para las columnas. Pero se hace en un solo procedimiento. En este caso, formulamos nuestra hipótesis nula y nuestra hipótesis alterna. Las medias de las columnas son iguales y algunas de las medias no son iguales. Pero esto es para las columnas. O sea, ahí planteo la hipótesis para las columnas. Y planteo otra hipótesis para las filas. En este caso, también se plantea la hipótesis para las filas, ¿no? Entonces, por lo cual nos llevará a dos conclusiones. Las medias de las columnas son iguales y aquí calcularemos en un solo procedimiento, en un solo proceso, si es que son iguales o no son iguales. Aquí tenemos los datos, aquí están las 4 rutas y aquí están los 5 conductores. Esto es muy fácil, ¿no? Nos vamos a datos, análisis de datos y buscamos análisis de varianza de dos factores con una sola muestra por grupo. Dos factores con una sola muestra. El rango de entrada será este cuadrito. Yo estoy utilizando encabezados. Y el nivel de significancia de 0.05. El rango de salida lo pondré por aquí. Acepto. Ya está. Y como habíamos mencionado, dos conclusiones, ¿no? Uno para las filas, ¿no? Una conclusión para las filas que vendrían siendo los conductores y otra conclusión para las columnas que vendrían siendo las rutas. En el caso de las filas, 0.001 es menor que 0.05, por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula, en el caso de las filas. En el caso de las columnas tenemos un 0.02 también menor que 0.05. Por lo tanto, también se rechaza la hipótesis tanto para las filas como para las columnas, ahí, ¿no? Directamente. Entonces, para las columnas,
Se rechaza la hipótesis nula, por lo tanto, se asevera que el tiempo medio de viaje no es el mismo en las 4 rutas. Lo mismo pasará con las filas. Se rechaza la hipótesis nula, es decir, se asevera que el tiempo medio de viaje no es el mismo para los 5 conductores. Finalmente se asevera que hay diferencia en el tiempo utilizado en las 4 rutas y con los 5 conductores para un 95% de nivel de confianza. Veamos el siguiente ejemplo. ¿Sí? Suponiendo que se quiere investigar si la producción de 3 diferentes máquinas es igual, tomando en cuenta la experiencia de los operadores a un nivel de significancia del 2.5%. Queremos saber si la producción de 3 máquinas es igual y teniendo en cuenta la experiencia de los operadores. Entonces, este es un ANOVA, 2 factores. Uno es para las máquinas y otro es para la experiencia de los operadores. Veamos aquí. Planteamos dos hipótesis, ¿no? Uno con respecto a las columnas, otro con respecto a las filas. Con respecto a la experiencia, por ejemplo, en la hipótesis nula, diríamos de que la producción es la misma. La producción de los trabajadores es la misma, vamos a poner. En la hipótesis alterna diríamos que al menos una producción o al menos un trabajador tiene producción diferente. Y en otro caso sería con respecto a las máquinas. ¿No? Una hipótesis nula que diga que la producción de las máquinas es la misma. En la alterna diríamos que al menos, o como quien dice, no todas las máquinas tienen la misma producción. Muy bien, entonces nos vamos a datos, análisis de datos, y aquí buscamos el análisis de varianza de 2 factores con una sola muestra por grupo. Aceptamos y seleccionamos a los datos. Ya está. Activo la opción rótulos porque estoy tomando con los encabezados incluidos y el alfa es de, aquí en el ejemplo, 2.5%, vale decir, aquí sería 0.025. Entonces, bueno, mi rango de salida que aparezca aquí nomás para tomar la decisión, aceptamos. Con respecto a las filas, tenemos un F de 23.22, un valor P de 0.001, 0010, no 0011. Entonces, para las filas, con un P de 0.0010, aquí decimos que se rechaza la hipótesis. Es decir, al menos uno de los trabajadores tiene o produce, de acuerdo a sus años de experiencia, produce de manera diferente. En el caso de las máquinas, tenemos 0.8617. ¿no? Este valor me indica que no se rechaza la hipótesis nula. Por lo tanto, la producción de las 3 máquinas es la misma. ¿no? Esa sería la conclusión.